Hola, yo soy Geraldine Magos Y yo soy Deyanira Portillo. y esto es La vida dura y yo con mis locuras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en La vida dura y yo con mis locuras. Gracias por estar aquí otra vez. Hoy tenemos un tema que es un poquito a continuación de uno Ajá, que ya hicimos, que es cómo ser madrastra sin que se te caiga la corona. Y ajá. esta vez es, el Cómo tema ser es cómo... hijastra Ajá, sin morir en el intento. exacto. Y para eso tenemos una invitada especial Ujú. que les trajimos. Una invitada súper especial que se llama Ale Arancibia. ¿Y qué creen? Can Can. Es la hijastra de Yeri. Hola, hola a todos. Qué padre estar aquí, que me hayan invitado. Además, bueno, a Adey la conozco, me conoce desde que Desde que nací, naciste, literal. Esto sí. es, Te cambiaba los ayer, pañales, querida. ayer estaba pensando justo eso Ay, y dije, esta historia con patas para arriba y patas para sí, abajo se Sí, tenía que dar porque se tenía que sí, dar, o sea, sí, ¿verdad? sí, sí, aparte, increíble. bueno, para los que no nos están viendo, para los que solo nos están escuchando en Spotify, estamos En ajá, vivo desde Monterrey en vivo ella. desde Monterrey. Ujú, Y bueno, porque ya les habíamos platicado un poquito de ujú, las madrastras, ¿no? Entonces, de cómo ser madrastra y todo este camino y este proceso tan complicado, ujú. pero ahora creímos que era muy importante también darle voz a los hijastros, porque también sufren y Claro, también, o sea, es un sienten. cambio y sí, sienten Y y pues más. qué mejor que nos pueda platicar su experiencia aquí, mi Exacto. querida Ale. Podemos empezar si nos platicas en general cómo ha sido tu experiencia como hijastra y ya después quizás ahondaremos en detalles, ¿no? Con Claro. confianza, Ujú. tú habla. Sí, sí, yo abierta, sin miedo. Sí, no te va a hacer O nada. sea, ya no te vas. Ya está lejos, está lejos. Mira, la verdad es que creo que hablando por todos los hijastros del mundo, Ujú, Sí, por favor, esa es ujú. la intención que queremos. Sí, es un ayudar. proceso muy difícil, porque en primera instancia, pues se te cae todo lo que era tu familia, tu soporte, tengas la edad que tengas. Sí. ¿No? Siento que, bueno, más cuando pasan estos procesos, cuando son los niños muy chiquitos, pues a lo mejor no se dan tanto cuenta y van creciendo con esta diferencia, porque no es Ujú, falta, ¿no? Hay papás muy presentes siempre. Ujú. En mi caso, fue en una edad muy complicada, Sí. porque fue justo empezando la adolescencia. Entonces, hubo muchos cambios en mi vida, en mi casa, con mi mamá, con mi papá. Sí. En ese momento percibía a mi papá muy triste y a mi mamá también. Entonces, para mí fue como el momento de la separación fue, pues estábamos mejor juntos que separados, porque Mm, separados los estoy viendo peor que cuando estaban juntos, ujú, porque para mí nunca vi a mis papás pelear, Ujú, yo. ujú. Entonces, Para ti todo sí fue está una bien. situación, exacto, sí fue una situación como, pues según yo no sorpresiva. estaba tan mal todo esto, Ujú, ¿qué ¿no? pasó? Claro. Y No. luego vienen las parejas, tanto de mi mamá como de mi papá, Sí. y es un proceso muy complicado para nosotros, los hijastros o hijos, el aceptar estas nuevas vidas. Porque otra vez, ¿no? Hablo desde mi experiencia, me sentí como volando, como pues nosotros ya y ahí flotando entre el universo y la Ujú. vida y a ver quién te agarra de un brazo y quién te agarra del otro. Obviamente mis papás nunca lo hicieron con la intención de que yo me sintiera de esa forma, ni mi hermano, ni nada, pero Claro. sí es un proceso que se le debe de poner mucha atención y un trabajo también de parte de Mm, todos, de, a ver, todos nos agarramos, sigue siendo lo mismo, cada quien tiene su historia y va a tener pues una nueva vida, ¿verdad? Porque no se termina ahí. Ujú, Pero bueno, regresando un poquito a lo de hijastra, sí estaba yo en un proceso muy complicado, muy complicado. Cuando yo conocí a Yeri, ujú. fue un proceso entre mi adolescencia, entre que yo trataba de sobrevivir a la vida y al mundo y a ver Claro. qué es lo que Sí, estaba pasando cuéntanos cuántos conmigo. años tenías, cuéntales. Ayer justo estaba haciendo una autobiografía que me pidieron porque voy a entrar a una maestría y me pidieron una autobiografía y estaba haciendo cuentas, tenía como entre 9 y 10 años, creo.
No estoy tan segura. ¿8, Yeri? No, yo te conocí cuando tenías 12. Sí. 12. Ujú. Bueno, pero el divorcio fue un Ajá, poquito el divorcio antes. sí fue como a la edad que Sí. dices, como a los 10, Sí, ¿no? claro. Ajá. 9 o 10, ajá. No, Porque antes 9 o porque yo 10. todavía te estuve diciendo 2 años que sí te lo presentaba. cuando Sí, yo, o sea, pero yo cuando... Ale tenía como 8 cuando se separaron. Sí, Sí. sí, sí, sí. 8, Sí. 9. 8, Ujú. 9. Y pues justo, o sea, cuando yo te conozco, estaba en la preadolescencia o ya Sí, entrando a la adolescencia. sí, sí, O sí, sea, sí, sí. una locura de edad. Hoy lo veo con mis hermanas, o sea, con Nat y Vale. Las Sí. edades, digo, ya están más grandes, Ujú. pero híjole, qué difícil. Y teniendo papás juntos y teniendo una Claro. relación un poco más estable emocionalmente, es muy difícil esa edad. Ujú. Entonces, ahora con toda esta revolución No, sí. entre la hormona, la nueva mamá, el Sí. nuevo papá, la vida Sí. nueva, tú, yo, los nuestros, que sí, que no, y Sí. hazte para allá y ve la pelota y fue un caos. Pues sí, la edad no ayudó en nada y creo que todos en ese momento estábamos como Sí. tratando de sobrellevar con las herramientas que teníamos la O sea, cero. situación. O sea, cero herramientas. Sí, Exacto, cero herramientas. Como claro. podíamos, estábamos sobreviviendo, Todos. Sí. porque la situación de mi papá, pues como que a nadie le había tocado vivir eso, Sí. entonces no sabía cómo manejar algunas cosas. Sí. Jerry también era una niña. Jerry Sí. estaba bien chiquita. Y Sí. aventarse un paquete así, la verdad es que Sí. mis respetos, o Sí. sea, es lo que platicábamos hace poco, es Sí. demasiado amor por mi papá, Sí, Sí. sí, estaba muy enamorada. porque es, o sea, meterte con un cuate que tiene ya 2 adolescentes, pues sí está canijo, ¿no? Sí Es que está es un canijo. cuate que vale oro. Sí, sí, sí. Y Sí, aún sí, así hay ¿no? gente que dice, no, no jalo, ¿no? Sí. Claro, sí es cierto. Y yo también en una edad muy rara y la situación en Ay, mi casa era rara, era extrema, era intensa. Fue difícil. Ayer que hacíamos algunas pruebas, me decías, te voy a preguntar cuánto tiempo odiaste ayer. Y sí. me quedé pensando en eso. Y sabes que también hay otra cosa muy importante que se nos va y es algo con lo que yo he tratado ahora con mis hijos, de no hacer caso y de no ir con la corriente. ¿Por Sí. qué? Porque está muy estereotipado Mm, el odia a la madrastra, odia a ujú. la suegra, odia Sí. a la familia política. Y Sí, te lleva con eso claro. sin tener un motivo, porque Ujú. nunca, yo no me acuerdo de haberte, o sea, sería muy importante y sí sería significativo el que, ay, Jerry me hizo esto y entonces, y yo era una niña. No hay uno, no Ujú. hubo uno nunca, no hubo nunca en mí Ujú. un sentimiento de, ay, la odio y no la quiero volver a ver. Era más Ah, este humo, esta sociedad, no te debes de llevar bien con la Sí, o sea, esposa. no me le acerco, no le hablo porque la toque odiar, ¿no? ujú. Oye, Ale, Exactamente. yo tengo, a raíz de lo que comentas, una duda muy importante. El papel de tu mamá, o sea, en este caso, pero en el caso de todas las situaciones parecidas, el papel de la mamá también es muy importante, porque uno, ¿qué te dice de la madrastra, no? Por decir, o cuál es su sentir. Y otro es que, no, a ver si tú me corriges o no, pero otra no es que el llevarte con tu madrastra es como no serle leal a tu mamá. O sea, es como Mira, traicionar a tu mamá, Ujú. algo así. sí se puede como confundir un poco Ujú. y más en la etapa en la que yo estaba, porque siempre vas a tener un cierto tipo de alianza con tu mamá, Ah, claro. Sí, Eso esa es ¿no? lo que la... lealtad hacia el Es papá eso. y hacia la Sí, mamá, o sea, no se claro. les quita a los hijos, o sea, Sí, obviamente, aunque se lleven mal con la mamá o aunque se lleven mal con el sí, papá, pero esa lealtad existe, sí, ¿no? claro. Entonces, el llevarte bien con la madrastra, pues es que estás Sientes que estás traicionando, traicionando, puede ser. sí, O la mamá se puede sentir traicionada, aunque tú no lo veas. exacto. Y entonces puedes tener broncas con tu mamá también, Ahora depende mucho, por eso digo la que mamá. las herramientas que tienes. Sí. Ah, claro. Hoy en día, pues creo o me considero una persona que tiene un poquito más de herramientas, un poquito más Sí, de noción, de conciencia. Entonces ya no es de la misma forma, pero me costó 15 20 años entenderlo, sí. ¿no? Pero sí Ujú. hay, y sabes que más que una lealtad con mamá o papá, era esa lealtad con mi familia, ¿me entiendes? Ajá, Con Ok. nosotros 4.
Ah, sí, con No la era- estructura del sistema que Exactamente, que eso es lo que buscabas, una estabilidad. Yo buscaba una estabilidad, sí es cierto. entonces era más una lealtad como, aún con el novio de mi mamá, era, no, o sea, apártense Mm, todos, me quitaron, ¿no? ujú, Y en esa edad dices, tú tuviste la ujú, culpa también porque ahora apareciste. Y sí, no era así. Y además, también que tocas ese tema, la mamá creo yo que es súper importante en cómo vas a manejar esta relación. Sí. Si tu mamá te mete cosas, si tu sí. mamá está ahí metida y Ujú, te señala y hace y dice, evidentemente vas a tener un Mm, coco wash muy cañón en la cabeza, ujú. ¿no? sí. Yo de lo que recuerdo, no tenía comentarios negativos hacia Jerry. Ujú. Lo que sí recuerdo era, pues no te dejes si pasan ciertas cosas, ¿no? Ah, Como claro. cualquier mamá lo vea. Sí, No, claro. no Sí. permitas, no hagas, no bla, bla, bla. Pero no hubo un meter en la cabeza Ujú, para yo odiar esa parte, porque además también yo tenía o sea, yo veía a mi mamá contenta con su pareja y a mi papá lo vi mucho tiempo triste y dije, es que no, mi papá no merece estar así, claro. ¿no? Entonces empieza, pero digo, a esa edad también es un poco complicado, porque quieres que vean por ti. Sí. Claro. O sea, todo el mundo es el protagonista de la historia, ¿no? Y te voy Claro. a decir, yo sentía de ella, obviamente como que por tu culpa mis papás no pueden estar juntos. Sí sentía como, Como que eras la intrusa. ajá, como que ellos me culpaban de alguna manera, o sea, como que, no que me culparan, porque no, o sea, también hay que explicar que yo no llegué a meterme ahí, ¿verdad? No, no, no. Ujú. No, no, Pero no. no así, sino yo sentía como que era. Sí, una pieza del rompecabezas de otro color, güey. No sé qué. Exacto, sí. Sí, porque sí, yo me acuerdo, Ale era mucho de, papá, ¿te acuerdas cuando fuimos a no sé qué y no sé cuánto? Y entonces los tres se atacaban de la risa, o sea, Ale, Ah, Felipe sí, y como que tú Felipe no chico. pertenecías. Ajá, y Y entonces, como estabas muy joven, pues también y yo decías sí así me como, ¿qué sentía hago así aquí? como que, ¿Qué hago pues aquí? claro, o sea, la que no es de aquí soy yo, ¿no? Mm, Entonces yo sentía de parte de ah, ellos sí. que ellos, o sea, Ajá. tú eres el único impedimento para que mis Sí. papás estén juntos, ¿no? Sí. Entonces yo no sabía cómo afrontar esa Pero también parte. es como que uno se siente así, cada quien se siente como quiere. Exacto, ese es el punto, que cada quien interpreta como se le da la gana o como, ¿no? O Sí. sea, Sí, es la interpretación de cada uno, no sí, es la verdad, o sea, no es lo que realmente está claro. pasando. Y pienso que cada uno tiene su propia culpa, ¿no? O sea, a lo mejor Claro. la Sí, mamá se siente culpable porque a lo mejor pudo haber hecho tal cosa para que funcionara, o el papá también. La madrastra dice, yo no soy de aquí, ¿no? El padrastro también. Entonces, si los hijos dicen una nueva estructura, ¿no? ujú, Entonces, como que nadie se siente pertenecer o nadie se siente en el lugar correcto, exacto, quizás, sí. porque están también en un periodo de adaptación. Sí, y también otra cosa que yo Ujú. sentía era que eran la que puede salir volando Ujú, soy yo, ¿no? ujú. Porque pues él no te Era va la a más estar, era vulnerable, más vulnerable y claro. te lo dije en madrastras, ¿no? Como que Sí. pues él no se va a deshacer de sus hijos, no los va a dejar de ver. O sea, aquí a la única que pueden mandar a volar es a Ah, mí. sí. Entonces yo era así Un de que es miedo que lo horrible, tengo claro. que, o Qué sea, horror. retener o no sé, no sé. Pero Ale, ¿tú te llegaste a sentir también como desprotegida o decir, puedo perder a mi papá si no le caigo bien a esta señorita o X, algo así? O sea, tú Sí, sí, claro. Sí, también. Ujú. también. Porque al final de cuentas, él tiene que, o sea, a mí me lo pusieron, me lo dijeron muy claro, tus papás van a rehacer su vida. Y Ujú, entonces, si tú empiezas a incomodar demasiado, a nadie va a querer estar con una persona que todo el tiempo está friegue y friegue y friegue y friegue y friegue, y ujú, más por mi edad. Entonces, sí tenía miedo y a ujú. veces, muy Mm, pocas qué veces, yo horror. creo, le echaba ganas, Mm. otras no. Me sentía de repente fuera de lugar, así como Jerry Ah, dice, mira. cuando yo iba a casa de Jerry, por ejemplo. Claro, no es tu casa, son las reglas de ella. Y además que gente que, pues, digo, la Ah, familia de Jerry, que sí, es divina, no la conocía, sí, es como cierto. ahora me están presentando, igual con mi padrastro, ¿eh? Era, Sí, ahora me estás presentando a sí, esta gente que yo no Sí, quiero. que yo no claro, qué escogí vivir horror. con ella, que yo no escogí convivir con ella y Ujú. de repente,
ya Ajá. tengo que convivir a fuerza y tiene que ser como convivir como si fuéramos familia, porque pasamos navidades juntos. Ujú. Y te Ajá, tienen que entonces caer ese bien, era ¿eh? uno de los pleitos que yo Sí, tenía con mi papá. Era de yo Claro, no quiero ir a casa de Jenny. sí, Quiero venir a verte a ti. claro, No quiero ir con ella. Pero no era ella. Hubiera podido ser claro. Jerry, Petra, Anita, quien fuera. Era claro, claro. como, era la necesito incomodidad. Ay, quality pobre. time contigo porque no te tengo, ¿no? Ay, sí, qué Y por horror. otro lado, o sea, Felipe y yo noviando, entonces, pues claro que quieres estar todo el tiempo juntos, Claro, ¿no? claro. Ajá. Y entonces la Entonces, hija, ay, cáeme bien. Deja a mi Sí, papá, sí. no lo Sí, sí, toques. sí. Ajá, Es mío. así. Era como esa parte de es mío. Sí, O sí, sí, sea, sí, sí. el ya no celito, está mi claro. mamá, es mío. Sí. Ujú, Ay, fíjate que ahorita me acordé de una sobrinita ajá. que le dijo a la novia de su papá, es que entiende que mi papá es solo mío, lo quiero solo para mí. Pues sí, Tal cual. ajá, pobrecita. Sí, 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 es que es el Sí, sentimiento que pocos dicen y pocos hablan. Y yo, o sea, en esto sí quisiera como Mm, aconsejarles que ese es un super tip. O sea, porque nosotros, ¿estás de acuerdo, Ale, que nosotros nunca tuvimos esta conversación? no, claro, es que falta de comunicación en todos Claro, o sentidos. sea, era como tabú, eso no se Ujú. tocaba, o sea, Si era a fuerzas todo así, sin mantequilla. si algo, exacto. exacto, o sea, si algo me incomodaba de ellos, entonces yo le decía a Felipe, Sí, y entonces acá ping pong, pleito o no, pero yo se lo decía a Felipe. Y a Ale, si algo le incomodaba, como lo que acaba de decir, pues se lo decía a Felipe, pero Felipe ya no me lo transmitía a mí. sí, Aparte de que el papá no es nada, pero nada No, nada comunicativo, chismoso. nada reflexivo, o sea, vamos a hablar para arreglar las cosas. O sea, Mm, Felipe es cero. O muy sea, común en los hombres. muy como los hombres, sí, pero Felipe, o sea, se va hasta la pared de enfrente. sí, 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 se pasa. Tiene un problema, sí. De hecho, tú y yo Entonces, empezamos a tener una mejor relación cuando tú y yo nos acercamos a hablar. sí, sí es No cierto. fue por mi papá, o Sí, sea, sí, sí. Cuando estabas en Midland. te dije que íbamos a hablar de ti. Ah, Sí. y lo que pasa es que él, como dicen ustedes, sin herramientas no No, sabía claro, o cómo. Y sea, también me imagino que también sintió miedo. Y si pierdo a esta y si pierdo a los otros. O claro, sea, también claro. han de Él sentir también miedo. estaba, yo creo que igual. Entonces mejor no tocamos el tema, Ajá, ¿no? ajá. Mejor así que se quede ahí. Sí, porque además Exacto. veníamos de un proceso bastante terrorífico de si lo veíamos, no lo Sí, veíamos. yo sé. En mi casa donde yo vivía con mi mamá y mi padrastro, había una locura por ciertas cosas y obligaciones de paternidad que mi papá Sí, tenía. Entonces, sí, estaba horrible esa sí, parte. horrible. Y cuando mi papá, íbamos con mi papá, seguramente él tenía mucho miedo de otra vez, pues no vernos o ciertas cosas que pasaran. Sí, entonces Y mejor decía, no tocaba prefiero el no meterme tema. en un problema, Ujú, ¿no? De ujú. Y ayer y acuerdo. la mantengo así cuando nos vea, cuando no estén ellos Sí, y cuando estén ellos, pues me aviento todos los tiros, pero los veo. O sea, sí que difícil también. sí, Sí, horrible. sí. Oye, Ale, una pregunta. Yo tengo entendido que como para tener una relación mejor o más sana, lo ideal es que también los papás tengan su espacio, tiempo a solas con sus hijos. Por ejemplo, que tú te hubieras ido de fin de semana con tu papá que no fuera Jerry. Pero Sí, o ajá, sea, los papás a fuerzas te la imponen, ¿no? O al revés. Ujú. Digo, sí se vale que en Navidad, pues a fuerzas vamos a ir a casa de los papás claro, de Jerry Chin. claro. Pero que un fin de semana tú estuvieras con tu papá solas. O sea, ¿tú crees que eso hubiera ayudado? Sí, tal vez sí. Ujú, Sí. Tal vez el conectar un poco más con él ándale. me hubiera llenado mi batería de Mm, necesidad emocional sí. y de Ujú. atención y de ciertas Ah, cosas. O sea, yo claro. me acuerdo de muy pocos momentos que mi papá y yo conectamos padrísimo y en algún momento fue que le dije, pa, necesito comprarme ropa. Ujú. Y fuimos él y yo y me compró una falda, una minifalda, que de hecho cuando regresé a casa de mi mamá me dijo de que, ¿y cómo te vas a poner eso? Y yo, mi papá me la compró, cállate el hocico.
Y me acuerdo de ese día y estuvo bien padre, porque Sí. estuvimos él y yo, nada más, Ah, ¿sabes? Entonces, sí siento que, bueno, consejo para los sí, papás que exacto, están es pasando para este los que proceso. están Exacto, ahí va eso, otro sí. consejo, que de hecho tú fuiste uno de los consejos que diste en Madrastras, Sí. que sí el papá y los hijos tengan un tiempecito. Sí, no un tiempecito, no que siempre rechacen a la madrastra, ¿no? Pero sí un tiempecito. O sea, porque es como un armario en donde los calcetines están en un cajón, las playeras en otro, ¿no? Ujú. O sea, cada quien tiene su lugar. Y en cambio o sea, pues desorden de que a fuerzas tiene que ir Jerry siempre. Bueno, Sí, yo sí, creo. sí, la verdad que es que, o sea, no lo pensamos, no fue Y si te hubiera pensado. dicho a ti, oye, me voy a ir con mis hijos al parque. Yo me hubiera enojado. Sí, Sí, porque era, te digo, una inmadura, o sea, ¿cómo es claro. posible que me hagas a un lado? Y como yo tenía ese Claro, miedo sí, de eso, entonces ya de que él no. dijera, Sí, híjoles, es que mucho problema sí. contigo, o no sé, o no estamos llevando bien, mejor yo con mis hijos y nada más. O sea, como yo Lo sentía hubiera ese miedo, sentido como yo un lo hubiera golpe. sentido así, como que ya me está cortando Ya, de la bye. ecuación. Sí, es bien difícil, entonces se necesita mucha Y sí madurez. pasaba, porque no sé si te acuerdas, Ale, pero haz de cuenta que luego yo me acuerdo que, haz de cuenta, era sábado, porque pues ya cada 15 días venían con Ah, nosotros, sí, aparte es cada 15 pero días. Felipe vivía pues aparte, ¿no? Y yo en mi casa. Entonces Ale y Felipe, chico, estaban con él y despertaban y se quedaban echados en la cama viendo Los Simpsons, ¿sí o no? Ujú. Pero horas podían estar ahí y se podían echar todo el día si quisieras. Y tú en tu Y casa. yo en mi casa arreglándome y así de, viendo el reloj. ¿Qué onda? Y le hablaba súper enojada. Y el otro, ay, perdón, apenas nos vamos a bañar. Y yo, histérica, No. fúrica. Y ellos hasta, o sea, pues era su momento. Entonces ellos querían alargar ese Sí, tiempo. Y yo por otro lado estaba así de claro. que, ¿qué onda con que no Ujú, viene por mí? ujú. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, Aparte, imagínate, dejas de ver a tu papá 15 días y cuando lo vas a ver llega con su señorita. Con la señorita, Con la sí, sí. señorita. Aparte, bueno, cabe recalcar, o sea, sí, es importante decir que Jerry me lleva a mí 10 años. Sí, O sea, es nada. nada, nada. nada. Entonces, entiendo perfecto la posición y la parte de ella de que, pues, la verdad, mi papá, buen partido, guapetón, bla, 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 muy, Sí, muy, o sea, vale mucho la pena, como lo decían al sí, principio. Y pues sí, él así como fluyendo ante la vida. Y esos eran nuestros momentos, ver los Simpsons en la casa. sí, O sea, esos mi eran vida. nuestros momentitos en los que conectábamos. Sí, Y, pero pues yo lo quería hacer eterno, ¿verdad? Porque sí, cada claro. 15 días. No es Ay, como sí, ahora qué que horror. ahora los divorcios y así, pues ambas partes ven más los niños entre Sí, es semana, pasan por cierto. ellos a la escuela. Antes era cada 15 Sí, es días y hablaba cierto. con él, pues sí, seguido, pero no lo veía. No, y además antes la llamada te costaba. Sí, o sea, tenías un peso, era hola, ¿no? O Entonces, estaba ocupado, o estaba chambeando, yo en la escuela, también. actividades, o sea, Pero estás de acuerdo que antes no te podías marcar sin que te costara así de, ay, ¿qué onda? colgada ¿Cómo te ahí fue? eterno, No, no. antes no. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Era nosotros como novios, ahora digo, no manches, o sea, ¿cómo? O sea, desde el día uno fuimos un chicle, Felipe y yo. Sí, es cierto. O sea, no nos separábamos, o sea, me iba a ver diario a mi casa, Sí. que ahora digo, o sea, no pasaba nada si no iba un Sí. día, o sea, ¿por qué lo tenía que ver No diario? tenía que hacer nada, ¿no es No, cierto? es que yo No, sí tenía llegaba, que hacer. comía y luego me Sí, ponía a me hacer acuerdo. tarea como loca Ah, para sí, es que que a las estabas 8 que llegara estudiando. Felipe y ella estuviera así como lista, ¿sabes? Sí, Para toda estar una con él. rutina, sí. Era toda una rutina y era todos los días y o sea, todos los fines Bueno, de pero es que semana y todo. tenía Y interés. nos volvimos un muégano. Ujú, Digo, todavía somos sí. muy, muy chicle. Ujú. Pero, Oye, ¿le pero crees pues que obviamente no les daba ni tantito chance yo. sí? Oye, ¿le crees que en tus padres hubo algún sentimiento de culpa del cual ustedes se pudieron aprovechar? O sea, por ejemplo, hay como mis papás se sienten culpables de que la familia se Digo, no desintegró. conscientemente, pero Ajá, entonces yo ya sé. Por ejemplo, que tu papá te compró la minifalda y tu mamá no te la dejaba usar. Ay, mi papá me la compró, ¿no?
Entonces, ¿sí usabas esto así como medio manipulando o algo así? Claro, claro. O sea, usé muchas, sí, por supuesto, usé muchas cosas. O sea, desde el punto en el que mi mamá y mi papá no había comunicación, yo ahí manipulaba mucho, Ajá, muchísimo. O sea, sí, mi mamá y mi papá no se podían hablar y a mí me usaban de baby. sí, Sí, es que esa es qué Entonces, otra. horror. eso Ay, fue espantoso. O sea, eso, ayer que estaba escribiendo la autobiografía, Mm, sentías de cuenta el corazón que se me hizo chiquito y mm, decía, oigan, tenía sí, 8 o 9 años, se sí, pasaron, ¿no? Y sí. sí. hablando de cosas de dinero y cosas así Ah, que, sí, caray, qué horror. pero yo de ahí me agarraba. O sea, yo de ahí, durante todo ese proceso y esos años, me agarraba de que, pues, tú no le hablas, tú Ándale. no vas a saber. Sí, aprendes a Sí, usarlo. sí. Entonces, Yo, moraleja, también los papás, aunque se separen, necesitan comunicación. Sí, aunque no se caigan bien, pero Ujú. necesitan es que hablar entre sí, Por ustedes, sus cosas tienen de dos hijos. hijos. adultos. Sí, Claro, los niños Claro, no tienen por tienes qué hijos. intervenir, sí. No tienes por qué intervenir, no tienes por qué ser el ni tienes mensajero, por no. qué Sí, saber ciertas cosas, o sea, Exactamente, ¿no? también. Ay, no, sí, Sí. pobres, qué exacto. horror. Sí, no hagan eso, o sea, no hagan eso con Sí. los niños, de verdad que los lastiman muchísimo. Y Ujú. uno cree que está ahí ganando batallas y peleando Sí, y es ahora que le es voy a una hacer y le voy guerra, a decir ¿no? y no sé qué y no sé cuánto. Y realmente a quien estás dañando y lastimando y quien Sí, está doliendo es tu hijo, o sea, no sí. hagan eso, por Ujú. favor. Y Y, todos sufren, ¿no? Yo creo. Claro, o sea, todos Ujú, sufren de maneras todos. diferentes, Ujú. pero sí es doloroso y la para pasadera todos. de comunicación, o sea, tengan un Sí. abogado si no se pueden hablar, mándense correos, hagan lo que tengan que hacer. Y también por más que, digo, a mí me pasó muy pocas veces, perdón, pero por más que no se soporten y hayan acabado demasiado mal con su pareja, no le hablen mal a sus hijos de sus Cierto. Sí. exes, porque Sí, lo único total. que haces es lastimar la parte Ujú. de, o sea, la imagen de papá. Si no funcionó como Claro. matrimonio, es válido, ¿eh? Ujú, No Ujú. todos estamos para las personas, claro. No, y pero sabes, en el capítulo de madrastras también estábamos diciendo, o sea, yo no entendía que cuando te hablan mal de tus hijos, realmente estás lastimando a la persona, Ujú. ¿no? O sea, si yo le hablaba Sí, sí, mal sí. de Ale o de Felipe Chico, a Felipe, si yo quería Sí. aventársela a ella, o sea, realmente quien estaba dañando y el que Ofendiendo. estaba así haciendo sufrir era a Felipe, o sea, Claro. mi pareja, y yo decía quererlo con el Sí, alma, ¿sabes? claro. Entonces, porfa, no hagan eso, o sea, si tus hijos son tu carne. O sea, Sí, si tú ofendes al hijo de alguien, lo estás ofendiendo a esa claro. persona. Y si dices justamente amarlo, o sea, no hagas eso. Ujú. Justamente escuchaba en un podcast hace poco que una chava o sea, se divorció de su pareja y tiene hijos chiquitos y decía, ¿por qué yo voy a hablarle mal a mi hijo de su papá si Ujú. él está hecho a la mitad de su papá y mitad mío? Sí, Entonces estoy wow. lastimándome la mitad de mí. Ujú. Me estoy lastimando Claro. mitad mío. Ay, Entonces sí. es eso. O sea, y aún no divorciados, ¿verdad? Yo puedo, con mis hijos puede ser de que, Ujú. ¡ay, tu papá no sé qué! Ajá. No, 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 no. Ujú. Claro, y además hay algo muy importante, que cuando te enamoraste de ese papá de tus hijos, le viste cualidades, entonces más bien hay que Claro, reforzar las cualidades, ¿no? Decir, ay, si tu exactamente. papá tiene tales cualidades y no sé qué. Y ya, y si no quieres ni hablar de las cualidades, pues mejor no hablar. O sea, Claro. si vas a decir algo negativo, mejor no. Exacto. Si no Porque tienes nada bueno que decir, no además, hables. sí, No le porque digas. además hay algo muy importante que en tu desarrollo en la infancia, Ujú. como la figura de autoridad, ya sea papá o mamá, se ve mermada, o sea, ya no le ves tan perfecta, pues después tú buscas relacionarte, puede ser, con personajes, con características negativas, ¿no? Que las que la mamá te dice que tiene tu papá o Ay, X. sí. Exacto. Entonces como que repites eso. Esos patrones, Ajá, sí. exacto, exacto. Entonces, bueno, sí, muy, muy malo hablar Ujú. de ellos, ¿no? Y Sí, es muy no. doloroso. Oye, Ujú. Ale, otra pregunta. ¿Alguna vez, o sea, ya lo comentaste, pero tú, así como tal, has sentido heridas de abandono o de ausencia? ¿Sentiste alguna vez de tu papá o de tu mamá? Sí, claro. Sí. Ujú. De hecho, qué horrible. Ayer, justo regresando, haciendo la autobiografía, le digo a una amiga, oye, qué cansada yo que sigo teniendo como estos dolores de panza con ciertas cosas que ya fui a terapia
Y ya Sí, según yo trabajé, y esto no sana y no sana, tengo muchas huellas de abandono. Sí. O sí, sea, sí sigo trabajando en ellas, que eso es otro consejo. Por favor, ujú, vayan a terapia, sanen sus claro, cosas, no les echen, la gente no tiene la culpa, ¿no? Al ujú, final trabajas y tratas de sobrevivir con lo que tienes, pero sí, sí me sentí abandonada, sí me ujú. sentí, ahí flotando, Sí, o lo que sea, la ausencia platicábamos de también. alguno. Ujú, Sí, Sí, y es que es lo que decías hace rato, yo me sentía volando. Y ujú, sí, o sea, imagínate que al mismo tiempo tu mamá estaba en una nueva relación sí, y su papá también. sí, Entonces, y te digo, y estás noviando y estás sí. así enamorado y entonces cada uno en su rollo Sí, y sí, los sí, hijos obviamente se sienten abandonados. Claro que le haces la huella al abandono. claro. O sea, se la haces porque Y se por la... ejemplo, la mamá, digo, no estoy asegurando que así fue, pero tu mamá también quedando bien con tu padrastro porque ella, su intención era volverles a dar como una estructura con él. claro, Y exacto. entonces como de alguna manera pues se callan y tal cosa y se aguantan tal cosa, ¿no? Porque si Así, no, el exactamente. cuate a lo mejor no le parece, ¿no? Sí, que además fue, o sea, de parte de mi mamá con mi padrastro fue una relación intensa, Mm. de pronto un poco fuerte a lo que yo estaba acostumbrada a Ah, sí, ver es a cierto. una Sí, figura paterna Sí, o un sí, venías papá. de una sí, familia que parecía que no había o sea, pacífico, problemas, más más pacífico. Más pacífica y de repente está pacífica, tóxica. más pacífica, mucho más amor y paz. Mi papá y mi mamá nunca se gritaron que yo me acordara. Entonces acá fue intenso, fue difícil. Y yo empecé a ver eso y fue como, pues esto no es normal, ¿verdad? O sea, no Sí. está bien Ujú. esta parte, pero tampoco quiero acomodarme a que esté bien esta otra, que era la relación que tenía Sí, sí, contigo, es que eran como porque medio nada va a estar extremos, igual, ¿verdad? O medio sea, para mí extremos. nada es exactamente. Sí, No entendía. Entonces, obviamente hubo muchas huellas de abandono, mucho aprendizaje, ay, sí. no tan padre, pero necesario para el día de hoy tener las herramientas, y lo platicamos hace poco, Jerry, y tener esta relación Ujú, tan construida, con tanto amor que ambas partes hemos puesto, ujú. y que son los tuyos, los míos, los nuestros, pero de verdad, yo creo que de las familias que conozco, de hasta mi propia familia interna, es la más funcional que hay. O sea, Sí, está cañón, muy cañón, lo que hemos sí, logrado en cuanto a ganas, a a reconstruir, trabajarnos. Y sí, sí, mucho, principalmente es amor a mi papá, obviamente, pero también las ganas de estar bien en sí, todos aspectos de tu sí, Ujú, vida. O ujú. sea, no andar como con picos por todos lados. Y Sí, qué nosotros somos una necesidad, familia. ay, claro, sí, qué qué horror, necesidad de estar con pleitos, sí, peleando todo el tiempo unos con otros, a ver quién gana, a ver quién se lo queda, a ver quién, ujú. o sea, de Sí, qué horror, verdad, o sea, traten de Sí, o sea, estar sí, bien y de ponerse en los zapatos de los demás, o sea, porque como decíamos, son varias partes del rompecabezas y sí, todo mundo, absolutamente todas las piezas están sufriendo algo sí, y están viviendo algo difícil con lo que no saben cómo lidiar, ¿no? O sea, lo hacen como pueden, con lo que tienen, ¿no? claro, Pero por eso les decimos que es súper ujú, importante, más en un divorcio, que sí lleven a sus ujú, hijos a terapia y que vayan ustedes a terapia ujú. para que ese proceso sea lo más sano que se pueda, ¿no? O sea, Sí, no sé, siempre es doloroso y siempre es difícil, pero si van a ujú, terapia va a sí. ser Ahora más... les tengo un tema. Cada vez que hay un parto, o sea, un nacimiento, el bebé siente herida de abandono cuando se separa de la mamá. Ay, no. Ajá. mm, Entonces, O sea, ya digamos nos que en frega. un 80% de la población Ujú. nacemos con herida de abandono. Ya nada más al nacer, Sí, sí, ya sí, de sí. entrada. No, no puedo Más creer. aparte, Échale todo esto. échale todo sí, sí, esto. sí. Todo lo que vas viviendo. Sí. Entonces, sí, como dices, o sea, la terapia ayuda
de Y sabes que manera... también este cliché y estos estereotipos con los que vivimos, de que sí se puede. O sea, la gente que nos Sí, esté escuchando y que tiene claro, divorcios y que le está pasando gacho, de verdad sí se puede con sí, ganas, con mucho amor, que eso es lo principal. Ujú. sí, Y les quiero compartir que no nada más Jerry y yo nos llevamos espectacular, mi hermano y Jerry se llevan espectacular, sí. yo y mis hermanos nos llevamos espectacular. Y ahora este año, después de Navidad, yo fui a México a ver a toda mi familia y mi mamá y Jerry se llevan espectacular. Y eso es gran, este, Ujú. una Logro. inteligencia emocional Sí, cañona, porque de sí, verdad es esto, el estereotipo de John, no te soporto porque tú, además, ni siquiera sabes si se dijo o no se dijo. Es eso, sentarse a platicar como son. Oye, Jerry, Pero, si tú, ajá, ay, perdóname. no, Pero sí hay que decirles que no fue así como de la nada, o sea, sí sí, tuvimos claro, nuestros revolcones, o sea, sí fue, o no, sea, sí. como cuando te revuelca una ola, o sea, pasamos por sí. altas y bajas y más bajas que altas, ¿no? O sea, no fue fácil. Cuando tú tenías como que 17 años, un día llegaste a Midland, porque nosotros vivíamos en Estados Unidos y entonces tú Sí, veniste a estar como un mes con nosotros, tuviste, ¿no? cuando terminé la prepa, Mm, Ajá, tenías como sí, qué 18. padre. Y ahí fue cuando ya hablamos. Fue sí, la primera vez que hablamos. Pero es Y que ya la empezó a madurar. sí, Ale ya estaba más grande y sí, claro. Ujú, Entonces ahí tuvimos esos momentos también a solas, ¿no? Porque tu papá se iba a mm, trabajar. ujú. Y ahí fue cuando hablamos. Y por eso les digo como consejo, es que se tiene que hablar, ¿no? sí, Sí, Y se sí, a lo tiene que mejor sin el enfrentar. papá o sin o sea, sin la mamá, o sea, padrastro e hijastro o hijastra, ¿no? O madrastra e hijastros. Tienen que hablar Ujú, sin el papá o la mamá. Y eso la verdad es que ayuda ujú, mucho. Cuando están chiquitos a lo mejor es más ujú. difícil, pero mientras sea a lo mejor, o sea, ya unos 8 o 9 años, yo creo que ya puedes hablar, oye, ¿tú qué sientes o no sé qué? Ujú, Porque ahí exacto. cuando hablamos esa vez, sí me dijo, híjole, me acuerdo que me dijo, yo, ay, ¿cómo me dijiste? Me dijiste, si lo que me acabas de decir hace rato, estabas bien chavita, o sea, ahora ah, lo sí, veo, ¿no? O sea, ahora que ya tengo más sí. edad, veo que tú estabas también muy chavita y que también no era Ujú, fácil para ti. Claro. Ya, eso yo creo que fue ya como que, ahora me entiendes y yo te entiendo, ¿sí me entiendes? Pero ujú, hasta que no se habló entre sí. nosotras. Oye, Ale, ¿alguna vez llegaste como a planear estrategias así para que tu papá terminara con su relación o tu mamá? Así, ay, voy a hacer Híjole, esto. seguramente sí, no recuerdo, Ajá. tengo un tema con mi memoria, no me acuerdo de muchas cosas, pero seguramente sí hacía algo para, y más por este tema que tenía de que no se hablaban mis papás, entraba Sí. yo con mucha manipulación Mm, y por querer conseguir lo que yo quería. No recuerdo cuál en sí. específico, pero seguramente sí hacía muchas cosas para que las cosas no funcionaran. Y con mi papá nunca me funcionó. Ni con mi mamá, obviamente, Sí, pues estaba obviamente. muy, o sea, no iba a pasar, ¿sabes? No iba a Sí, suceder. pero imagínate lo que sufren, así de que estás pensando qué hacer y de todos modos no te resulta, o sea, Ay, sí, estás en mi vida, o sea, sí. estás con Sansón a las patadas. Sí, además Sí, la niñería es que pudiera haber planeado, Sí, o sea, ni al caso. mi vida. no, yo no me acuerdo, o sea, que haya habido algo así. No, porque quizás también, Ale, tenías sentimiento de culpa cuando decías, no, pero mi papá pues se va a quedar solo, o no, Sí, pero, pensaba ajá, o mucho en sea, era eso. O como sea, ambivalente quizás. Ujú. yo realmente quería que mi papá fuera feliz y Ajá. estuviera contento. Entonces, sí, seguramente me portaba mal con Jerry, pero muy por dentro decía, híjole, es que mi papá Ujú, tiene derecho a ser feliz. Imagínate, yo ujú. tenía 10, 12, 13 años. O Sí, sea, mi vida. decía, él tiene que estar contento, o sea, él tiene que ser feliz y está muy chavo para que esté solo, ¿no? Sí, Y más porque yo ya veía a mi mamá con alguien más. Entonces decía, pues no, mi también, papá pues no puede estar sí. solo. Claro, claro, ajá. O sea, son sentimientos encontrados, Sí, ¿no? sí, Y sí, sí, caray. sí. No, Bueno, pues déjenme decirles que yo sí entrevisté, pues digamos como a 20 madrastras aproximadamente para ujú. lo del libro que está por salir. Y
los casos de éxito son muy pocos. Te pudiera decir que un 10%. ¿De verdad? Los demás se están sacando los ojos. Entonces es por eso importante este tema y gracias Ale por compartirlo y porque además sé y les firmo que todo esto es real y de corazón. Sí. Y que es sobre todo con la intención de ayudar, ¿no? De poder decir, pues sí se puede y entra uno en el carril y a madurar. Y sobre todo también, pues con ayuda profesional, ¿no? Y claro. Ir tomando consejos de gente que sabe más, X. Y ahora, Ale, que tú tienes hijos, me imagino que también eso ayuda, ¿no? Sí, el pararte en una posición de ser mamá. Sí. Hoy entiendo la parte de mi mamá, Sí. entiendo la parte de mi papá y también entiendo la parte de Jerry cuando nació Nat y claro. cuando empezaron, o sea, cuando nacieron mis hermanos. Sí. El ser mamá te abre un campo muy cañón de conciencia, ¿no? Sí. de más corazón, de no ser tan dura. Siento yo que te aflora un poquito más los sentimientos y sí, más protectora, pero hoy en día yo creo también, que creo que lo mencionabas en el capítulo de Madrastras, Jerry, pero yo sí noté un cambio cuando fuiste mamá a un poco antes con nosotros. Sí. Siento que también hubo más entendimiento. Es cuando entendí eso de que, o sea, si ahorita alguien llega y me ofende a uno de mis hijos, o sea, me voy a sentir horrible y me duele, es físico el dolor también, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿qué daño le hacía, le estaba haciendo a Felipe? O sea, ¿cómo lo estaba lastimando si yo le hablaba mal de sus hijos? Y no mal de que, o sea, a ella les una no sé qué y no sé cuánto, porque pues no, obviamente ahí me hubiera mandado bien lejos. Me dijo. Sí. No, pero sí hay casos una grosera. Pero sí hay casos, que conozco, en donde llegan y tu hijo es un... No, yo no me atrevía, o sea, nunca me hubiera atrevido a tanto porque sabía que me iban a mandar a volar, obviamente. A mandar los dientes a la esquina. Sí, o sea. No es cierto, Pero no, nunca me atreví física, no. a tanto, o sea, no, nunca le hice un comentario así horrible, ¿no? Pero es una par por no, cual, pero no sí sé hay qué, casos, sí, yo sé que sí hay claro, casos. Qué horror, sí. No, y estás lastimando muy fuerte a tu pareja, ¿no? Oye, Ale, y en tu experiencia como hijastra, a ti no te quedaba de otra porque tenías que adaptarte a fuerzas sí o sí, con tu madrastra, padrastro, mamá y papá y hermano. Y hermanos que llegaron después, ¿no? Pero en el caso de la madrastra, cuando tomas la decisión de entrar a una familia que está ya desestructurada, una familia que está desestructurada, pero que es una familia, digamos disfuncional o no sé cómo, desestructurada, ¿no? O divorciada. Y tú llegas a adaptarte, o sea, sí tiene que ser con todo el amor, porque si no, yo creo que no funcionaría, ¿no? Y yo lo que puedo ver desde afuera en todas las entrevistas que he realizado es que pues aquí triunfó la conciencia, la comunicación, porque tuvieron que acercarse a la comunicación, la madurez y como dijo Ale, la inteligencia emocional de decir, pues sí, hasta puedes platicar con su mamá, ¿no? Y llevarte bien. Y es ya sin un sufrir, o sea, es por amor y porque quiero estar aquí, ¿no? Y ¿sabes qué? Sin ser víctima ya, sin tomártelo personal, sin decir, todo ese me lo hacen porque yo soy una pobre hija que me dejaron a la mitad de la vida y mi mamá no me pela y mi papá tiene una novia, o sea, ya sin hablar desde la posición de hecho ahorita que dices eso, Felipe sí se victimizaba mucho, Felipe chico. Yo me acuerdo que él sí era de, es que pobre de mí, no sé qué, o sea, cuando estaba chiquito. Y entonces yo creo que Felipe se sentía horrible también, Felipe papá, ¿no? Sí, entonces todos se sienten culpables. Sí, no, es que sí, claro. Culpables y víctimas a la vez, ¿no? Aparte, o sea, yo con Felipe siempre fue mucho más fácil, Felipe es muy noble, Felipe chico. Entonces fue mucho más fácil. Pero sí con el papá, hay un punto. Solo con Felipe agarraba ese papel de víctima. Sí. Sí. Ajá. Pero también hay un punto, no es lo mismo un hijastro que una hijastra. Como que es otro tipo de celito, ¿no, Ale? Sí, no, y además lo que decía Jerry,
que ya siendo papá, o sea, lo que aprendí siendo sí. mamá es que vives con culpa eterna. Hagas bien las cosas o no hagas bien las cosas, lo hagas por la derecha, por la izquierda, Sí, sí. estés junto o te divorcies. Entonces, es bien difícil. Imagínate que no funcionó, hay Sí. un divorcio y aún así vives con culpa, ¿no? Entonces, Sí. nada se te acomoda. Qué difícil ser un Sí. papá Oye, divorciado. Ale, yo te quería preguntar. Ahora cuéntanos un poquito de tu posición como mi mamá está teniendo hijos y mi papá está Ay, teniendo sí, hijos. cuando llegan los hermanos. Cuando llegan los hermanos. Mira, creo, en mi caso, siempre he sido súper maternal. Me encantan los bebés, me han encantado siempre los niños. Entonces, Qué bonito. tal vez, te voy a ser sincera, hubiera sido muy diferente si primero hubiera llegado un hijo, tú y mi papá, que lo que pasó, que fue mi mamá con mi padrastro. Tal vez hubiera sido, mi percepción hubiera sido un poco diferente. Pero yo siempre fue demasiada alegría. O sea, para mí siempre fue, qué padre, un bebé, Ay, cero me va a además quitar un Arturito lugar. era un ángel del Sí. amor. Nunca pensé en me va a quitar mi lugar. De hecho, es muy chistoso. En la familia de los Arancibia no hay niñas. Todos mis tíos han Sí. tenido hombres. El único que tiene niñas es mi papá. Cierto. Entonces, cuando me dicen que van a ser Natalia y que va a ser niña y que no sé qué, de verdad yo no recuerdo tener un sentimiento de, "Ugh". O sea, fue de que qué padre. También yo estaba más grande, ¿verdad? Si Sí. hubiera agarrado eso a los Sí. 10, 12 años, hubiera sido Sí, diferente. sí, sí. Pero yo ya tenía 20 y pícales, ya andaba en otro rollo. Entonces, para mí siempre fue bien padre tener más hermanos y siempre he sido de, a mí no me gusta ir con la corriente, ni en la línea, ni en todo lo que es igual que todas las familias. Entonces, llegó un punto en que para mí ser diferente a los demás, que era, tengo hermanos de parte de mi mamá y tengo hermanos de parte de mi papá y tengo muchas familias y tengo mucha gente, eso fíjate, Sí. en otra situación no me gustaba y de pronto lo empecé a cambiar y a transformar en una bendición, si lo quieres llamar así, Claro. ¿no? En algo bonito, en el que mi papá encontró gente que lo ama y en Sí. consecuencia me ama a mí, Sí. y mi mamá encontró a gente que la ama y en consecuencia me ama a mí. Mientras más amor Qué haya, bonito. está padre, Y luego ¿no? ya con tus hijitos que son los nietos, eso es lo mejor. Sí, qué Sí, padre. qué padre. Por no eso sé somos la si. familia Sí, más disfuncional funcionalmente, la verdad. sí. Oye, Ale, pero ¿te acuerdas que en el de madrastras también platiqué de mi abuelita? Sí, que Mi tuvo, abuelita nació ajá. en 1902 y Y se aventó un se paquete de aventó un esos. paquete de esos y que después ves el fruto y dices, ha valido la pena, ¿no? Ay, sí. Sí. Y Así bueno, es. gracias a eso tengo tantos primos lindos. Qué padre. Sí, sí, la verdad es que tienes que verlo como un enriquecimiento. O Sí. sea, pues qué padre que tengas más hermanos, qué padre Sí. que tengas más familia, ¿no? Ujú. Porque finalmente de esa madrastra se puede volver también tu familia. O sea, Sí. ahora que vino Ale, ahora en diciembre, de vacaciones, a ver a la familia, pudo volver a ver a mis hermanos Ujú. después de tantos años, porque pues siempre han convivido, o sea, Sí. sí tenían un ratito de no verse, ¿verdad, Ale? Pero, o sea, estábamos en mi casa, mis hermanos y, bueno, mi hermano con su familia y Ale con su familia, o sea, ya somos Sí, qué sí, risa. verdaderamente una Oye, y tus ensalada. hijos ya conviviendo con el hijito de Milton, ¿no? Sí, con el hijo de mi hermano, o sea, Sí. sí, somos una verdadera Sí. ensalada, Padre, ¿no? muy padre. Sí, pero sí decirles que, o sea, no es como que, ay, sí, todo el mundo va a triunfar. Si no le echan ganas y si Sí. no, de verdad, Pocos lo logran, pero quieren sí. hacerlo, o sea, quieren hacerlo funcionar, o sea, pues no va a funcionar. La comunicación es básica. Ujú. Yo no me acuerdo el momento en que tu mamá y yo hablamos Y se o sea, y abrieron, nos se pudieron volvimos abrir. cercanas, o sea, sí, no ¿Sabes me cuándo me acuerdo. acuerdo yo que hubo una plática más? No sé si hubo antes una, que fue hace, ¿te acuerdas que no sé qué era un evento en mi cumpleaños? Algo de esto. Ah, sí, sí, sí. Fue un cumpleaños tuyo que fuimos a tu casa. No sé si ya vivías o sea, ya Con mi estabas mamá. casada. No, ya estabas casada, creo. O
No, porque ¿O eras desde antes novia de de que se Luis? casara Ale. Eras novia de Luis, Sí. sí. Y fue un cumpleaños tuyo en casa de tu mamá y nos invitaste. Sí, Ujú. y de hecho esa era mi mamá tiene una historia muy, muy rara, difícil, complicada, y aún así la ha sabido transformar de una forma muy inteligente para todo lo que ha pasado. Y mi mamá siempre tuvo siempre ha tenido esta apertura a Ujú, más, a sumar. ujú, Entonces, fuera cual fuera el tema que hubiera con Jerry o no hubiera con Jerry, mi mamá siempre me decía, es que hay que incluir, siempre hay que ser ujú, inclusiva en ese aspecto porque tú no sabes cuánto amor te puede dar una persona o qué te estás perdiendo de otra. Y ella me alentaba mucho a invita a todos, ¿no? Más cuando ujú, tenía esta posibilidad ya, porque sabemos que hubo ujú, un momento y un tiempo que no se podía por terceras ujú, personas, pero sí recuerdo que me dijo, invita a toda tu familia, porque yo era algo que yo le decía, es que desde hace mucho yo no veo a mi gente junta, ujú, ¿no? Y es ujú. como, porque todos traemos una culpa o nos sentimos víctimas, pues pagan unos por otros. Y creo que fue en ese cumpleaños donde mi mamá te agarró en una calle empedrada, ¿te acuerdas? Que me acuerdo mucho de ese día porque veníamos caminando, Ajá. veníamos con Elena y así creo, Ajá. en la calle empedrada. Y entonces mi Ay, sí, mamá ya te sé qué vas a agarró. contar, me encanta. Cuéntalo, cuéntalo, sí. No me acuerdo muy bien, cuéntalo tú. A ver, espérate, sí. Veníamos, Entaconadas. veníamos entaconadas caminando, Alejandra, tu mamá, y yo, en una calle empedrada fuera de su casa. Veníamos así, bueno, para los que están en Spotify, así veníamos así como que del bracito las dos agarradas, Para porque no las dos caerse. íbamos para no caernos. ¿Y luego qué? O sea, fue así como, Y entonces, como que veníamos todas agarradas porque pues estaba la calle empedrada y no sé qué. Y entonces mi mamá la agarra y dice, ahora sí, hija de la fregada, me vas a pagar todas las que le hiciste a mi hija. Y mi mamá se empieza a acelerar en la calle empedrada y está botada de risa. estábamos ahogadas de risa. Sí, 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 sí. sí, Como que sí. ahí también se rompió un poco el hielo Sí, y Ujú. ya empezó también más grandes, un poquito más Sí. trabajadas todas. Sí me queda claro Ay, que tienes que sí. pasar todo este proceso de crecimiento para el día de hoy tener Mm, una relación como la que tenemos. Como dijo ujú, Jerry, nos ha costado mucho lágrimas, mucho enojo, ujú. mucho Dolor. alejamiento. El que mi papá y Jerry se hayan ido a Midland También. también fue un apreciar las cosas, un dónde están ellos, que bien o mal quería Ujú, estar ahí y no los vimos mucho tiempo. ujú, Entonces, sí son muchas ganas, sí es mucha comunicación, sí ujú, es mucho amor, sí es dejarte de creer que tú eres la víctima y que todo es personal ujú, y quitar estos estereotipos ujú. que no es, no es la ley de la vida odiar y ni caerte mal. O sea, hay relaciones que de verdad funcionan muchísimo mejor estando así. A mí me queda claro y también te lo dijo mi mamá en alguna ocasión, tú eras la que debía estar con mi papá. ¿Sabes? O ujú. sea, tú estabas destinada a estar con él y voy a llorar, Yo pero también. para mí ver a mi papá como lo veo contigo me llena el corazón y si a mí me llena el corazón eso, me llenas tú y me llenan mis hermanos y que no hay nada más feliz en mi vida que verlos a ustedes completos, felices y estables. Y Ay, qué eso es lo que bonito. hoy me da también la estabilidad en mi familia para decir, sea como sea, se puede, Ujú. ¿no? Juntos, separados, Sí. ensalada o no ensalada, todo funciona si le echas ganas y lo haces con amor. Y si van a hacer ensalada, pongámosle el jitomate. Sí, No, sí. qué bonitas palabras, Ale, qué madura y pues qué padre que toda esta experiencia te haya servido para bien y no, o sea, poca gente puede tomarlo de esta manera. Entonces, felicidades también a tu mamá, a tus hermanos y qué padre que se ha logrado todo esto, ¿no? Y como dices, hay que hacerlo para bien. Sí, Siempre sí, sumar, siempre sí, Ujú. sumar. sí. Qué Ahora bonito. Felipe y Max tienen una relación increíble. Ajá. O sea, Pero la gente tienen... no sabe quién es Felipe y quién es Max. Felipe Chico es el hermano de Ale Y Max y es Max es chico. mi hijo, ¿no?
con Felipe Papá. Toda una ensalada, como verán. Sí. Sí, y se llevan, o sea, súper bien, o sea, Ay, qué padre. hay una conexión que yo digo, Ujú. no manches, o sea, si es hermanos, Ujú. hermanos, ¿sí me entiendes? O Es sea, sangre. sí claro. comparten sangre, por supuesto. Y Ale, también quería comentar, no es como que, ay, y ahora vivimos todos felices para siempre. O sea, también seguimos, ya es mucho más fácil y todo, pero seguimos en esos procesos. El otro día yo le comentaba a Ale, ahora que vino, le estaba platicando, que ahora Natalia o sea, me dijo, bueno, no ahora, o sea, ya tenía ratito, Ujú. que me dijo, o sea, mamá, no es como súper raro que veas a Alejandra Grande. O sea, mamá es súper freak. O sea, ¿por qué? Ujú, ¿Por no qué? lo ve normal. Pero ella lo ve anormal ahora. Ujú. Sí, nació con eso. Nació con ¿no? eso y para ella era normal. Ahorita le preguntamos a Max, oye Max, ¿y tú qué sientes de que tu papá estuvo casado antes y que y que tienes dos hermanos más grandes que tienen otra mamá? Y dijo, no sé, yo crecí así como pensando que eran como unos tíos y así. Cuero. O sea, como que, no sé, pero como sea, era normal, porque siempre les dijimos tu hermano, Tus tu hermana. hermanos. Nunca fue, o sea, sí, oye, es que Ale no sé qué y no sé qué, pero sí le decíamos tu hermano y tu hermana. Entonces Sí. él creció con eso y era más normal, o sea, siempre fue normal para mis hijos. Sí. Nunca fue así de que, ay, no les digas, ni, Sí, no. ¿no? Y que llegue un momento en que se enteren, o sea, no, obviamente que no, o Sí, sea, no, fue no. de toda la vida era tu hermano y tu Apertura. hermana, ajá. Pero ahora, Ujú. cuando Natalia siempre creció con eso y siempre lo vio Ujú. normal, ahora tiene que esa está inquietud. grande y que tiene 16 años y que sale al mundo y que le dice, ay, Sí. voy a ir a una, no sé, Ajá. comida con a casa de la Sí, ¿cómo lo esposa explicas? de mi Sí. papá. Entonces Sí, todos son así como sus amigos además, desde... sí, ¿Cómo? seguro es por lo que le dijeron sus amigas o lo que Exacto. escuchan. Eso fue lo que entonces te ya dije. la Fue lo que cuestionan. pasó. 100%, porque nunca lo había cuestionado, nunca, Ajá. o sea, a Natalia le cae súper bien tu mamá, Sí. se lleva bien Pero con ahora ustedes. es válido que se Y pregunte. le dijeron eso. O sea, le Sí. dijeron, ¿cómo que, o sea, vas a ir a la casa de la Sí, ex no es esposa de tu normal. papá? O sea, eso no es normal. Y entonces ahí, por primera vez, vio que era normal. Entonces llegó como a cuestionarme. Sí. Entonces le tuve que decir, o sea, a ver, es que a lo mejor no te hemos contado como al Sí, 100% la claro. historia y ahorita la voy a hacer ver esto para que veas, ¿no? Sí, por favor. Sí. Pero le dije, o sea, no fue fácil, no siempre fue como lo ves ahora. No llegué a conocer a tu papá y te Sí. presento a mi ex esposa, pues no, tampoco fue así. Y O sea, vamos a hacer. pasamos por muchas cosas, mira esto. Sí. Entonces le tuve que platicar esta historia que acabamos de contar. Y ¿ya hablaste con ella? sí, ya hablé con ella y le dije, y por eso finalmente, porque nos estábamos lastimando todos. Ujú. Y no queríamos vivir en una familia así, ni rota, ni separada, Claro. ni Ujú. lastimada. Ujú. Es que decidimos Ujú. todos en su momento, en diferentes etapas, Sí, como dice Ale Suma. Hacer conjuntarnos. sinergia. Exacto. Y todos, Sí, ahora sí que bajar la guardia, ¿no? sí. Entonces ya así como que se quedó padre, como sí. que, ok, o sea, como... Ya cuando tengas tus hijos lo entenderás. Ya cuando ¿no? tenga sus hijos lo entenderá y ahorita pues lo estará procesando de diferente manera porque te digo, para ella siempre había sido normal hasta que se lo cuestionaron fue así como que, pues sí, ¿verdad? O sea, qué raro. Pero te digo, ahorita estamos pasando por ese proceso, ¿no? De que, Ujú. pues qué bueno que lo hablaste y que lo preguntaste y Oye, que no pero te qué quedaste mejor que con- se lleven bien a que se sigan agarrando del chongo, qué horror. sí, es horrible. Sí, no, Es no, no. horrible. Y además, pues es la edad en la que se cuestionan. Lo Sí, que es me hace cierto. raro es que en el 2024, pues Sí, hay demasiados divorcios y así, o sea, hay demasiadas ensaladas en sí. muchas familias, Sí, ¿no? pero no conviven tanto No hay convivencia. No, Exacto. o sea, la familia original con la segunda, como que no hay tanto así. Por eso te digo, sí Oye, es un caso de éxito. así me pasó un poco yo me casé con un regio. Ujú. Y pues aquí las familias o están casadas de por vida Sí, o están casadas de por vida con 1000 pedos, ¿verdad? sí. Pero están casadas de por vida.
Y entonces cuando Luis, mi esposo, les empieza a platicar, no, pues es que Sí. él es bla, La bla, 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 hermana bla, del y así. hermano del- Pero ¿cómo? No entiendo. Y pueden ¿En estar en el serio? mismo lugar. Claro. Y sí, claro. Sí. Él pasaba horas explicando y yo, es mi mamá, 2, es mi papá, 2, ya, no me molesto. O sea, sí, sí, sí. La No, gente no lo entiende. no, es que sobre todo también la parte de la iglesia y los principios, ¿no? Sí, sí, Ajá. cultural y Cultural, religiosamente, de pues sí. valores, de todo, pues no se entiende. Y de hecho, yo sí les podría decir que no es lo óptimo porque sí fue mucho dolor el que se generó. Pero ya sí, por eso les decía, ya si van a entrarle al rompecabezas, pues hay que hacerlo con amor, ¿no? Sin Claro. embargo, por eso los principios básicos son, pues hasta que la muerte nos separe, ¿no? Precisamente para ahorrarte todas estas ensaladas. Pero si no se puede, también es válido que, por ejemplo, tu papá haya podido reconstruir una familia con Jerry y tu mamá también por su lado, ¿no? Que estén felices, porque también estar sufriendo Sí. para No, y durar toda ¿sabes la qué? Yo vida. creo que ahora Ale y Felipe, o sea, hasta como que lo agradecen, lo mismo que Mm, decías, Ale. Pero, o sea, imagínate ahorita a su papá a los 56 años solo, No. o tu mamá. No, 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 es lo que yo le digo a mi mamá. Yo agradezco mucho las parejas que el día de hoy tienen, porque la vida continúa y mm, ojalá todo fuera como by the book y así, sin salirnos de los esquemas, pero las ujú. realidades cambian, La realidad, las claro. situaciones cambian. Y yo agradezco mucho a las parejas que cada uno de mis papás tienen. ¿Por qué? Porque están contentos, Ujú, se quieren, hay alimentación de amor, de ujú. atención. Acompañados. Yo, Sí, yo tengo mi familia, que tengo que ver sí, por mi familia y por mis hijos. Tengo hijos chiquitos, tengo un esposo, tengo una vida que estoy construyendo. sí. Y sinceramente, no podría yo ahorita no hacerme cargo, sino prestarle otra parte de mi atención a mi papá solo o a mi mamá Sí. sola. Ujú. O sea, no podría. O le digo a mi Mm. mamá, o te consigues amigas, o igual con mi papá, de que no sé qué harías, ¿verdad? Porque Felipe tiene su vida, yo tengo la mía, Natalia va a tener su Sí, vida, cada Max va a quien. tener la vida. Y el que estén acompañados y con las parejas con las que han trabajado tanto tiempo y está padrísimo. A mí me encanta Ujú, que estén acompañados y se sientan queridos. claro. Qué Sí, porque bueno. hay que decir que también tu mamá ya tiene otra pareja. Sí, sí, ya acabamos con ese capítulo, Sí. pero sí, Pero ahorita, ahora También se unió a la ensalada. también se unió a la ensalada ay, con sí, una hija, un un tipazo aparte, tipazo, sí, 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 lo amo, sí. Juaco, es un tipazo, Y es Felipe una se lleva relación, súper bien con Juaco, sí, yo con Alejandra, o sea, es muy esto chistoso. es una revoltura, sí, está Sí, sí, cañona, sí, qué pero risa. de verdad que todo hay energía tan linda, o sea, tan Sí, fluida, Y también no hay ahora, tensión. sí, ahora se ha sumado la hija de Joaquín. sí. No, sí es un verdadero revoltijo, pero la verdad es que está bien padre. Y cuando nos vemos y tenemos como la comida o la cena, o sea, es sí toda una ensalada que da risa, pero Da que mucha risa, está está padrísimo. Y yo lo que le padrísimo. decía a mi mamá es, para mí es importante que si ya Mm, mis hijos nacieron con este revoltijo de la familia de su mamá, ajá, que en algún momento, porque ¿cuántas veces papás divorciados con nietos ven a sus abuelos juntos? Sí, sí, no. Nunca. claro. Entonces le Ujú. digo a mamá, qué padre que tengamos esa inteligencia emocional para que mis hijos vean a sus 4 Sí, abuelos es de parte de cierto. mamá juntos. Claro. Y que se lleven padrísimo y que les den amor y que los consientan y les den Ujú. 20 millones de regalos. O sea, Pues sí, y que convivan con una sí, sana convivencia. Ujú. de acuerdo. Prefiero eso a sombrerazos todo el Ay, sí, tiempo, qué que horror. pasa en otras familias o que ni se hablan, Ujú. ¿no? Sí. Muy bien, Ale. Ujú. Pues qué padre. La verdad, gracias a las dos por compartir su experiencia y estoy segurísima que les va a servir a mucha gente. Ay, ojalá que sí, Sí, ojalá que ojalá que sí. sí. Esta es la intención total de este podcast y sobre todo de este tema, ¿Mm? que les ayude en algo, que Ujú. les haga, si tú estás en una situación así, en cualquiera de las partes del rompecabezas, pues ojalá que Sí, te haga clic algo y cambies algo para sí. mejorar.
y para sumar a Sí, tu familia. sí, si eres papá o mamá, tus hijos en ese momento, yo hablando como hijastra, Ujú. es bien importante el tiempo de calidad, la comunicación, el que te expresen lo que sienten ellos también, Claro. porque no nada más eres tú, las edades cuentan mucho. Y si eres hijastro, pues también yo sé que es muy difícil, pero pedir una ayuda, o sea, decir, no estoy pudiendo con esto, ¿verdad? Me Claro. siento así, me siento desplazado, me siento que no me Sí. quieres, siento que no me prestas atención. Sí, es súper Eh, importante hablarlo, claro, Ujú. sacar esos sentimientos Sí, y decir cómo expresar. te sientes. Cada una de las partes sí habla, o sea, la verdad es que en una sentada puedes arreglar muchas cosas, sí, Ujú. sí, sí, ¿no? sí. O en una constelación. También ya estamos. Oye, constelaciones, y yo no sé cómo la hicimos así a la Viva México, pero Sí. terapias de familia, oigan. Claro, terapia Vas, te sistémica, sientas, claro. 3, 4, 5 sesiones, ya divorciados, pero Ale, ya ¿estás de acabaste. acuerdo que si hubieran ido a terapia familiar o No, hombre. sistémica, se hubieran ahorrado muchos No, No, sí, muchísimos sombrerazos? sí, años. Muchos muchos. Años años, nos sí, hubiéramos ahorrado. Ujú. claro, muy Sí, bien, de Terapia, estar gente. separados, porque, claro. o sea, luego Ale también se enojaba con su papá por alguna Ujú. situación, o Felipe porque se sentía de alguna manera y entonces se enojaba con el papá o ellos con su mamá, o sea, Ay, sí, no. nos hubiéramos ahorrado tanto, Sí, Tantas cosas. Sí. ¿no? pero bueno, lo hubiera no existe. Pero No, bien, ya estamos aquí. Pero para los demás que nos están oyendo, sí existe, ¿no? Hay Sí, esperanza, exacto. hay Pidan posibilidad y ayuda. piden ayuda. Bien. Pidan ayuda, no es de débiles ni de que Sí, no puedo, es no, no, sí, realmente no puedo con esta situación sí. y es mejor decir no puedo, hacerte el fuerte y Ujú. tronarte. Bien, Ale, muy bien. muy bien, pues muchas gracias, Sí. Ale. Gracias a ustedes. Espero que estés mejor porque tiene influenza. Sí, pobre, mejórate. Sí, ya me siento un poquito mejor. No, pero sí te oyes como Y mormadita. ya después de la Mormadilla. catarsis más. Ya sé, sí, sí, sí. Gracias de verdad por haberme invitado. Me encanta todo este rollo, me Qué encanta platicar padre. más de este tema que no se había hablado Sí, Sí, tan así y ya lo abrimos a un podcast, pues entonces así, qué padrísimo. padre, cada vez más comunicación con Jerry, que me encanta Sí, conocer cada vez más de ella y ella de mí, ahora en sí, estas nuevas facetas que tenemos, aunque sea perfecto. lejos, y pues encantada, muchas gracias. Bueno, te gracias mandamos a muchos besos, ti, abrazos a toda la familia. sí, a todos, a mis niños Gracias. preciosos. Sí, Bye, gracias, bye bye. bye. Y otra cosa es que, bueno, gracias a ustedes también por escucharnos una vez más. Y bueno, acuérdense de que en Instagram estamos como @la vida dura y yo con mis locuras. Estamos Ujú, igual en YouTube, Spotify ujú. y Apple Cast. Y si te gustó o sientes que alguien tiene que escuchar esto, por favor, Compártelo. compárteselo. Gracias. Y suscríbanse. Sí. Bye. Bye.